Así que su voluntad es que cada uno de nosotros caminemos con Él. No siempre es fácil andar en su voluntad, pero ese es su propósito y plan para nosotros. Para andar como agrada a Dios, debemos aprender una lección muy importante. Una de las enseñanzas más valiosas consiste en aprender a escuchar a Dios. Hoy, en el programa En Contacto, ¿cómo escuchar a Dios para andar con Él? La voluntad de Dios es que todos nosotros seamos salvos. Su voluntad es que vivamos de una manera que le agrade y honre a Él. El apóstol Pablo escribió a Timoteo: Dios quiere que todos los hombres y mujeres, desde luego, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En segunda de Pedro dice: no queriendo que ninguno perezca. También dijo el apóstol Pablo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Más adelante afirmó: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero no basta solo con ser salvos, no basta con haber sido perdonados, va más allá de eso. Dice la Biblia en Efesios capítulo 4 que la voluntad de Dios es que vivamos de una manera acorde con quienes somos en Cristo. En el primer capítulo de Colosenses dice que la voluntad de Dios es que andemos como es digno de Él y le agrademos en todo. Así que su voluntad es que cada uno de nosotros caminemos con Él. No siempre es fácil andar en su voluntad, pero ese es su propósito y plan para nosotros. Para andar como agrada a Dios, debemos aprender una lección muy importante. Una de las enseñanzas más valiosas consiste en aprender a escuchar a Dios, ya que escucharlo es esencial para andar con Él. Ese es el tema del mensaje de hoy. Para que sea una realidad, andar con Dios es sumamente importante aprender a escuchar su voz. Lo invito a buscar en Santiago capítulo 1. Quisiera que veamos este pasaje porque trata un tema que todos debemos confrontar. Todos veremos que entramos en una de dos categorías. Veamos lo que dice, comenzando en el versículo 21 del primer capítulo. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, o sea, recibir la palabra de Dios, la cual puede salvar vuestras almas, pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Todos los que estamos aquí, y quien quiera que sea usted y donde quiera que se encuentre, estamos en una de dos categorías. O somos oidores activos u oidores pasivos. ¿Cuál es la diferencia? Un oidor activo es alguien que escucha atentamente. Escucha con el propósito de aprender, obtener, absorber, incorporar y aplicar en su vida la verdad que ha escuchado. Su intención es ponerlo en práctica, por eso escucha, lo hace con un propósito. Por otro lado, hay otra clase de oidor. Se trata del oidor pasivo. Se sienta y escucha, luego se va y lo olvida. Oidores pasivos. Hoy por hoy las iglesias están llenas de oidores pasivos. Escuchan a la ligera, pero no tienen la intención de aplicarlo a su corazón. Su propósito no es aplicar a sus vidas lo que escuchan para ser las personas que Dios quiere que sean y alcanzar lo que Él quiere que logren. Solo escuchan información. Una cosa es oír datos y otra es muy distinta es escuchar la palabra con el propósito de aplicarla a nuestra vida.
Notemos lo que dice en Efesios, haciendo referencia a este mismo tema. Dice que sea implantada en nosotros. Permítame preguntarle, ¿va usted a la iglesia con el propósito de escuchar la palabra de Dios para que Él haga algo nuevo en su vida? ¿O sencillamente es un oidor pasivo? Las iglesias están llenas de oidores pasivos. No desean hacer nada. Solo van y quizás era más evidente en el pasado. Recuerdo cuando iba a la iglesia y conocí a algunos adultos y sabía cómo vivían y me preguntaba, ¿por qué vienen a la iglesia todos los domingos? No veían ninguna diferencia en sus vidas, y eso que era un adolescente, no veía ninguna diferencia. El mundo tiene derecho a esperar que los cristianos seamos diferentes. Por tanto, debemos hacernos esta pregunta. Si somos oidores pasivos, ¿cómo podemos cambiar? ¿Cómo pasamos a ser oidores activos? De eso quisiera hablar en este mensaje. Si nuestro deseo es ser lo que Dios quiere que seamos, una de las lecciones más importantes en la vida y una de las más valiosas que podemos dar a nuestros hijos es enseñarles cómo escuchar a Dios. Pero no podemos enseñar algo que no hemos aprendido. Al transcurrir todos estos años, miro al pasado y pienso en el papel que ha jugado en mi vida el haber aprendido a escuchar a Dios desde temprana edad. Esa fue la fuente verdadera de mi confianza, denuedo, convicciones, fortaleza y gozo. Lo aprendí de mi abuelo. No me decía, escucha a Dios, sino que él me contaba cómo Dios le hablaba. Lo que creó dentro de mí un gran deseo de que Dios le hablara a mi corazón. Sabía que de ser así, debía aprender a escucharlo. A través de los años me enseñó eso. Y no podría enseñar a nadie una lección más importante de cómo escuchar a Dios. Teniendo presente este pasaje, en primer lugar, pensemos en todo lo que implica andar con Dios. Es decir, si escuchar a Dios es esencial para poder andar con Él, entonces, siendo tan importante, ¿qué significa andar con Dios? Caminar con Dios es la vida más maravillosa que existe. Una vida de gozo, paz, felicidad, provisión, con pruebas, penas, problemas y todo lo demás. Pero escuchar a Dios y aprender a escucharlo tiene algo especial que nos capacita para andar con Él. Pensemos en esto. No podemos andar con Dios ni vivir como le agrada a Él si no sabemos cómo escucharlo. Es decir, una vida de santidad significa andar en la voluntad de Dios. Por ello, Dios desea que aprendamos a escucharlo. ¿Acaso hay alguna lección más importante que podamos enseñarle a nuestros hijos que aprender a escuchar a Dios? Queremos que crezcan y alcancen su máximo potencial. Nuestro deseo es que crezcan en la senda que es agradable a Dios, que le honren y sean obedientes a Él. Ese es el deseo de todo padre, o al menos debería serlo. Pero, ¿cómo sabrán lo que Dios les dice si no le enseñamos? Por eso es tan importante que aprendamos a escuchar a Dios y que estemos listos y prestos para compartirlo con otros. En mi opinión, es la lección más valiosa que podamos aprender porque todo lo demás depende de eso. Quizás alguien diga, muy bien, lo entiendo, pero ¿qué pasa si no escucho? Pensemos en esto. Si no escuchamos a Dios, escucharemos a alguien más. Quizás leemos lo que alguien más escribe, o puede ser en la televisión o en la radio. En otras palabras, si no escuchamos a Dios, escucharemos a alguien más. ¿Y sabe lo que sucederá? Seremos engañados fácilmente, porque este libro es la verdad. Todo lo demás, escuche, que se considere verdadero, lo determina el que contradiga o no a la palabra de Dios. Seremos engañados fácilmente, lo que a su vez, ¿qué causará? Nos desviaremos al pecado, porque este libro es el ancla. Si creemos en este libro y escuchamos lo que Dios dice y lo hacemos con determinación, seguiremos lo que Él dice. De lo contrario, escucharemos a otras personas. Seremos engañados fácilmente y nos desviaremos al pecado. Justificaremos nuestro pecado. Bueno, fulano hizo esto o aquello, ¿sabe? Hay personas que no creen lo que dice la palabra de Dios y afirman, bueno,
parte de lo que dice es verdad. Permítame preguntarle, si parte de la Biblia es verdad, ¿quién es el juez que decide qué es verdad y qué no lo es? ¿Quién se convierte en el juez? Nosotros mismos. De ser así, le aseguro que la naturaleza humana es humana, nunca cambia. Por esa razón Dios nos da otra naturaleza, la suya. Entonces la pregunta es, ¿qué es necesario para escuchar a Dios? Pensemos un momento en esto. Ustedes que se encuentran aquí me escuchan atentamente. Puedo percibirlo. De igual forma, ¿cómo podemos escuchar a Dios? ¿Cómo saber cuando nos habla? ¿Cómo diferenciar su voz de otras? Veámoslo así. Para aprender a escuchar a Dios, debemos leer la palabra de Dios. Porque escucho a la gente decir, Dios me dijo esto, a lo que les respondo, no fue Dios. La razón por lo que digo es porque si contradice la palabra de Dios, no lo dijo Dios. Dios no se contradice. Él dice, no soy Dios de confusión. Si yo le dije que algo es cierto, pero la Biblia dice que no lo es, ¿qué estaría haciendo? Estaría contradiciendo la Biblia y creando confusión en su mente y corazón. La base es la palabra de Dios. Para poder escuchar a Dios, debemos empezar con la palabra de Dios. Segundo, debemos tener la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros para ayudarnos a entender. Dios le habla a su Espíritu, el Espíritu Santo, quien a su vez le habla a nuestro espíritu, nuestra mente, corazón, como decimos, y nos instruye y ayuda a comprender lo que sucede. Necesitamos la palabra y el Espíritu Santo. Y tercero, debemos orar. Para poder escuchar a Dios, tenemos que hablar con Él. Orar es hablar con Dios y escucharlo. Muy a menudo pasamos la mayor parte del tiempo hablando en vez de escuchando. Quizás alguien diga, mi meta es leer toda la Biblia en un año. Formidable. Pero permítame decirle, ¿qué es más importante, leer una porción diaria y escuchar que Dios le hable y le instruya, para así implantarla en su alma, absorberla, comenzar a decir, ¿cómo puedo aplicarla a mi diario vivir? Que simplemente leerla todo un año. Formidable. Pero no leer, leer y leer para acabarla todo en un año. Eso no debe ser la motivación para leerla, sino más bien que ella pueda transformarme. Así que debemos orar, debemos leer la palabra de Dios, debemos contar con la labor del Espíritu Santo. También debemos darnos cuenta de que Dios nos habla mediante circunstancias. Él sabe exactamente lo que hace y por qué lo hace. Nos habla mediante circunstancias. Ahora, mucha atención. Esta es la razón por la que he dicho una y otra vez que al leer la palabra de Dios, aprendemos cómo actuó Dios en las vidas de los personajes bíblicos.